Clase 282. Estamos en el capítulo 119 sobre las leyes de agregar peticiones particulares en la brajot. Nos dice el Shulchan Aruch en la ley 1 que si la persona quiere agregar peticiones en la brajot de la mitad del Shemona Esrei, la persona puede hacerlo. Por ejemplo, si la persona tiene una persona enferma, Dios lo quiera, entonces puede pedir misericordia sobre esa persona en la brajá de Refainu, que habla sobre la curación. Y si la persona necesita parnasá, entonces puede pedir en Bikat HaShanim, que está relacionada a la parnasá. Nos dice el Mishal Brak que todo lo que estamos hablando, que puede agregar y pedir en esa brajot de la mitad, es únicamente las cosas que uno necesita en el momento. Pero las peticiones a futuro se hacen únicamente en la brajá de Shomea Tefilá, como vamos a ver más adelante. También nos dice el Mishal Brak, en nombre de Zohar, que uno tiene que tener cuidado que su tefilá sea clara, sea específica y clara y no esté confusa. Y también si la persona quiere pedir misericordia por un amigo y él está presente, entonces no se va a decir el nombre, pero si no está presente, se dice el nombre también para que la tefilá esté clara. Ahora, nos dice Ramá que cuando la persona va a agregar una petición en alguna de las brajot de la mitad de la Shemona Esrei, entonces tiene que primero comenzar con el texto que nos fue fijado por Anshe Knesset Gdolah, y después uno puede agregar su petición. Y como explica Mishal Brak, siendo que primero uno tiene que decir lo primordial, que es el texto que nos fijaron Anshe Knesset Gdolah, y después uno dice lo secundario, que es nuestro rezo. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch que en la brajá de Shomea Tefilá, que es la última brajá de todas las brajot del medio, entonces puede pedir todas las peticiones que él quiere, siendo que es una brajá general de las peticiones. Y justamente nos trae aquí también el Mishal Brak que es bueno que en esta brajá la persona se confiese y la persona le pida perdón a Hashem si hizo algo indebido, y en especial si tiene un pecado nuevo que fue recién. Entonces la primera tefilá que uno hace, uno tiene que confesarse y decir a Hashem que no quiere seguir con esos pecados y arrepentirse, y hacer su tefilá con sumisión, y si no por lo menos con una voz de llanto, y recibir no volver a hacerlo, porque si no lo quiera, los acusadores en el Shamayim pueden hacer cosas no muy buenas. Por lo tanto, tiene que prevenirse en ese punto. Ahora, nos sigue diciendo el Shulchan Aruch que según Rabbeinu Yonah, ¿cómo vamos a hacer la petición que queremos agregar? ¿Y en qué parte de la brajá va a depender? Si estamos pidiendo por el Klal Israel o por un grupo de personas, entonces se hace en la forma de plural, y no se puede decir sino al final de la brajá. Y como dice Mishal Brak, porque si tú dirás esta petición en la mitad de la brajá, se viera como si fuese parte de la brajá y se va a confundir con lo que nos instituyeron Anshe Knesset Gdolah. Por lo tanto, le decimos que lo diga en la parte final de la brajá antes de hacer la firma. Y también nos agrega Mishal Brak que siendo que la regla nos dice que antes de la firma uno tiene que terminar como la firma, que esté relacionado, entonces también después que hagan la petición, entonces tienen que también relacionarlo a cómo va a sellar, afinar, a terminar esa brajá. Ahora nos sigue diciendo el Shulchan Aruch que en caso que la persona está pidiendo algo para él en particular, por ejemplo, como dijimos, tiene un enfermo dentro de su casa o necesita la parnasá, entonces él puede en ese caso pedirlo incluso en la mitad de la brajá, y no tenemos sospecha de que se va a confundir con el texto de los sabios de la Anshe Knesset Gdolah, siendo que la forma como lo va a pedir en forma singular, entonces no se va a confundir con las otras cosas. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch que en la brajá de Shomea Tefilá y al final de la tefilá, ya sea antes de Yul Ratzon o ya sea Harei después de Yul Ratzon, puede pedir ahí en esos lugares de la forma como quiere, en plural, en singular, ya sea que son sus necesidades particulares o ya sea las necesidades de las demás personas. Ahí no nos importa cómo se hace. Y de por sí nos trae Mishal Brak que escribieron los comentaristas que es bueno sospechar la opinión de Rabbeinu Yonah, y como dijimos, que en ese caso uno cuidarse que si es para mucha gente, hacerlo en forma plural, y al final de la brajá, si es para uno mismo, entonces lo puede hacer lo hace singular, incluso en la mitad de la brajá. También nos dijo el Mishal Brak
y eso lo escribe más adelante, que de todas formas es preferible cuando uno va a hacer muchas peticiones, hacerlas al final de la tefilá y no en Shomer Tefilá. ¿Por qué? Siendo que si la persona hace muchas peticiones en Shomer Tefilá, puede ser que van a llegar al Kadish o a la Kedushá o a diferentes cosas que hay que responder junto con el Tzibur, y estando en Shomer Tefilá no va a poder responderlo. Lo que no es así, si está al final de la tefilá, entonces está ahí, está en el Yule Ratzon, entonces en ese lugar él puede hacerle todas las peticiones, todavía se considera que está dentro de la tefilá, pero a la vez le permite responder las cosas con el público, y de esa forma puede la persona ganar ambas cosas. Y por lo tanto, lo más recomendable es cuando uno termina el Okai Netzor, justo antes del segundo Yule Ratzon, ahí uno decir todas las peticiones que quiere, y ahí uno puede alargar todo lo que uno quiera sin ningún tipo de problema. Sigue diciendo el Shulchan Aruch en la ley 2, que hay quien dice que cuando la persona agrega en una brajá para uno mismo, entonces no es bueno alargar mucho. Y incluso en la Birkat Shomer Tefilá tampoco es bueno, y cuanto y más en las otras brajot. Pero después de la tefilá, como dijimos antes, ahí puede alargar todo lo que quiera sin ningún tipo de problema. Kol Tuv ube'atzlacha.